¿Qué onda, chavos? Sean bienvenidos a su podcast Date Cuenta, güey. Un podcast hecho por chavos y para chavos, donde se tocan temas de interés social. Así que disfrútenlo, está muy bueno este episodio, güey. Pero antes de todo, güey, quiero agradecerle, güey, un chingo a las personas que nos siguen escuchando de diferentes partes del mundo. Como ya lo saben, México, Estados Unidos, Colombia, Perú, Rusia, Chile, España, Ecuador. No mames, son un chingo, güey. La neta cuesta agarrarle este pedo. Brasil, Alemania, Canadá, Guatemala, Singapur, Puerto Rico, Polonia, Irlanda, Nueva Zelanda, Nicaragua, Francia, El Salvador, Eslovenia, güey, no mames, ¿qué madres? Pero es lo chido. Y Argentina. Argentina, hermano. Y el invitado, güey, ya lo conocen, güey, no mames. Ya es un viejo conocido de casa. Este, güey, como que va a vivir aquí, güey. En el podcast, güey, por muchos años, güey. Ahorita viene llegando, güey, porque lo mandamos a traer una Suburban ahí blindada, güey. Dice, güey, no puedo salir así por la pandemia. Ah, no, pero te mandamos Suburban blindada. Y llegó, güey. Suburban blindada llamada, Plateados. Plateados, por favor, patrocínanos. Se llamaba Aumi Suburban. Con destino de Veracruz. No, o Tustepec, dependiendo. Tustepec, a huevo. Bueno, güey, pues ven. Buenas noches, tardes, días. Ya saben, amiguitos, buenas tardes, noches o días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Gracias por sintonizar este hermoso y bello podcast llamado Date Cuenta, güey. Un podcast hecho por chavos y para chavos. Como ya hizo el buen Chucho, hay un invitado muy especial. Ya un amigo de la casa. Ya se volvió en un compa más de la casa. El Irving no quiso venir. El Irving estaba ocupado. Sí, a lo que nos enteramos. Pero pues trajimos a la parte chistosa de ese dúo. Siempre nos invitan a los dos, ¿no? Pero pues ya. Hoy no puedo venir, el Irving anda en Cancún. Como que el oleaje de las playas de Cancún le están diciendo, hola mi amor. Sí, a huevo. Así es. Pobrecito, está sufriendo. Claro, está muy triste, está muy triste. ¿Cómo se llama el que quedó de gobernador ahorita en Nuevo León? Samuel García. Samuel García, es como Samuel García, ¿no? Está sufriendo ahorita. Sí, pobrecito. Sí, la neta sí. No vengan a jugar golf a las 6 de la mañana. Contexto, güey, para las personas que nos escuchan de otro país, güey. Aquí hay un gobernador que salió, pues, electo en estas elecciones pasadas. Pero, pues, había un mame, güey, con el hecho de que él sufría mucho cuando era pequeño y lo llevaban a jugar golf. 18 hoyos y no, su papá no le pagaba lo de la semana. O sea, pobrecito. Pueden googlearlo ahí, Samuel García, y ven su trágica historia, ¿no? Acompáñenos a ver esta triste historia con los violines más pequeños del mundo. Ya después de esta pequeña introducción, Ale, preséntate, ya sabes, el espacio es tuyo. Muchas gracias, pues ya me conocen acá, yo soy Alejandro. Soy la verga. O sea, sí, bro, la neta no te lo voy a negar, bro. Soy ingeniero, soy la verga. Soy ingeniero, soy la verga. No sé por qué dicen que los ingenieros somos petulantes, ¿no? Mamoncito el vato. Pero bueno, sí, ya hemos estado aquí anteriormente con Irving, que también lo han escuchado en podcasts anteriores. Esta vez no puedo venir, pero aquí estamos en su representación y tratando de echar un buen podcast con el Ben y con Chucho con toda la energía. Está bueno el tema, güey. Va a estar debrayado el tema. Así que, a ver, o sea, si están en sus casitas, güey, si están ahí cotorreando, tranquilícense, güey. Tómense una chévere, güey. Aquí el buen Ale está ya medio pedo, güey. No estoy pedo, Pero disfrútenlo. Va a estar un poco debrayante. Va a haber cosas que incluso si ustedes encuentran inexplicables, mándenos por mensaje, ya sea por Instagram o por Facebook. Y con gusto las vamos a debrayar después en otro episodio que va a venir el buen Ale para a huevo. Cosas inexplicables 2, a huevo. Parte 2, ¿no? El regreso. El regreso. Sí, bueno, bro, o sea, la neta, el tema está interesante porque la mayoría pensaría que por cosas inexplicables solamente te refieres a fantasmas, fenómenos paranormales. Y pues la intención aquí no es hacer un podcast de miedo, porque pues no lo somos, pero... Pues, no vamos a caer en una sola cosa, en un solo tema, ¿no? Pero pues sí, tratar de tocar algunos temas o historias que por más que trates o intentes, a veces es muy difícil de explicar, ¿no? El por qué sucedieron. A huevo. Sí, eso es de ley. Sin pedos. Lo primero que digo y lo primero que hago. Dice el buen Menes, quita el sonido, chucha. Puta madre, quita el sonido. Maldita sea. Se me olvidó, lo siento. No, ya, si el siguiente podcast ven que solo estamos Ben y yo, sabrán por qué, ¿no? Pero bueno, es que me llegó una notificación. No, tenía que atenderlo. Cosas importantes de ingenieros, güey. Cosas inexplicables, las cosas que le digo a Chucho y no hace, güey. ¿Por qué Chucho te dice que sí cuando le das una orden, pero no la realiza? Es cosas muy sencillas, me vale más.
O sea, sí está cabrón, ¿no? Pero pues este va a ser un poco más relajado este episodio, espero les guste mucho. Y pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar este pequeño debraye con el... Pues... Con el buen Ale ahí. Con el buen Ale, sí, empezando con algunas cosas inexplicables, ¿no? La primera y la más común, güey, las veníamos, peloteando cuando fuimos a comprar insumos para este bello podcast. Y agüita natural, agua como el bicho. Agua. Ajá, fue de que las cosas que no encontramos, pero nada más mamá llega mágicamente y dice, ¿y si yo lo encuentro? ¿Qué te hago? O sea, son de esas cosas donde ya empezaste a fruncir el culo, güey, porque sabes que la va a encontrar, güey, y te va a tocar un sopapo. Inexplicablemente la va a encontrar y te va a tocar un chingadazo. ¿Por qué? Porque el pendejo estaba bien segurito, don Verguitas, de que no estaba y mocos le encuentra mamá y pues ni pedo, hay que pagar. Y sí, pues sí, ¿no? El normal, habitual. Pero, o sea, dentro de las cosas inexplicables, sí es muy normal a veces, y me imagino que a todos nos ha pasado, en el momento en que perdemos alguna cosa y de casualidad la volvemos a encontrar en el lugar donde la habíamos buscado y anteriormente no la habíamos encontrado, ¿no? Sí, huevo. Entonces eso está bien debrayante, ¿no? Ustedes, y les hago una pregunta, ¿ustedes creen en esta teoría? Bueno, Yo te iba a responder una pendejada, pero mejor me callo. ¿qué crees tú, Chinan? No, ¿Qué creías que se te iba a preguntar? No, ¿ustedes creen en todos estos preceptos de la física cuántica? Sí. Que nos hablan de que existen mundos diferentes, Sí, ¿la teoría de cuerdas? La teoría de cuerdas más específicamente. Estás hablando de... No, es la teoría que está a partir de no me acuerdo qué puto año, güey. Pero es la teoría que se empezó a basar desde hace unos 40 años. Sí. Si no es que un poquito menos. Pero la teoría de cuerdas es la teoría que determina como los multiversos, como en el MCU, la gente que le gustan las películas de superhéroes. Ajá. Que determina que tenemos vidas paralelas a nuestra realidad, pero todas están conectadas por una cuerda. Claro, y estas vidas finalmente existimos, o quizá no existimos en estos mundos, porque puede que en uno de los universos nosotros ya hayamos muerto, y en el universo en el que estamos presentes sigamos vivos, ¿no? En otro puede que seamos presidentes de la república, etcétera, ¿no? Finalmente somos nosotros tomando diferentes decisiones de vida en cada uno de los universos, y eso lleva a vidas diferentes, ¿no? Sí, a huevo. Concuerdo con eso. Sí, o sea, ¿tú sí crees en ese pedo? Sí, y tengo una historia al respecto que hasta la fecha... Que avala mi teoría. Que hasta la fecha, para empezar, es con lo que quiero empezar porque es... Hasta el día de hoy es algo que no logro explicarme, que he contado a diferentes amigos, hoy vamos a contar en este podcast, y que siempre les pregunto, güey, ¿tú qué crees que pasó o cómo explicarías lo que sucedió, ¿no? Entonces, pues comenzamos, ¿no? Con esto. Bienvenidos a la anécdota. Bienvenidos a la anécdota. A ver, diga. Pues bueno. Estos son. Maestro Dross, jamás en la vida seré comparado con usted. Las 7 historias más perturbantes de Huitláhuac, según Elben. No, Termina. No, dilo, ya. Cuéntala, iba a decir otra pendejada. No, dila, bro, adelante. Ya lo veo medio pedo. Es cierto, güey. Continúa con la historia, güey. Pues bueno, esta historia sucedió hace algunos años. Iba yo en el bachillerato, tenía aproximadamente 17 años, la edad de nuestro buen editor aquí. El buen Huicho. Ah, por cierto, aquí está el Huicho, por si lo quieren saludar. Aquí está el Huicho. ¿Qué onda? Saludos. Saludando a la banda del Huicho. Pues bueno, teniendo su edad, que eso fue hace unos 5 años aproximadamente, estaba yo en mi cuarto con las ventanas cerradas, la puerta cerrada, y de repente me levanté culiado de mi cama porque escuché un putazo grandísimo. En su momento pensé que era una balacera, entonces me tiré al suelo. Porque pues es lo primero que piensas, dices, es México. Seguro es una balacera, te avientas al suelo, ¿no? Latinoamérica, digo. Sí, dices, es Latinoamérica, pues esto, ¿no? Y cuando me aviento al suelo, seguía yo escuchando el golpe. Era como si fueran balazos. Yo decía, pues, ¿qué madres está pasando? ¿De dónde vienen las balas? De repente me asomo debajo de la cama
y había algo que yo no me explicaba cómo chingados llegó ahí, si tanto la puerta como ventanas estaba cerrada. Era una pelota de golf. Una pelota de golf golpeando entre el piso y la base de la cama. Y la base de la cama, golpeando rápidamente. Tanto que pues pensé que era una balacera. Entonces, muy desconcertado, agarro y veo la pelota de golf. La saco ya cuando dejó de botar. La observo. Y hasta la fecha es algo que no me puedo explicar. Para empezar, Córdoba no es una zona donde se juegue golf. Menos por donde yo vivo. Y ¿por dónde habrá entrado esa pelota de golf? Sí, no se dio ningún vidrio quebrarse. Sí, los vidrios estaban intactos, la puerta también intacta, todo estaba cerrado. No y ahora, juegas golf. No juego. Digo, hay que empezar por esta No, parte de la teoría. aparte las pelotas son carísimas. Sí, güey. Un juego de set de pelotas de golf te cuesta 5,000 baros. Mínimo. Chafilla. Sí, de la... Entonces, ni idea. Bueno, eso fue desconcertante y se lo he platicado a muchos y hasta la fecha dicen, yo tampoco sé de dónde salió esa pelota de golf. Analizando ya esa pelota de golf, me di cuenta que estaba usada. Tenía los palos, o sea, golpes de palos de golf, tierra ahí. Ah, no mames. Sí, tierra. Y bueno, yo guardé esa pelota como un tótem, porque a partir de ahí, a partir de que yo tengo esa pelota en mi haber, decidí estudiar un poco más los preceptos de la física cuántica, Sí, acerca de estos mundos paralelos, ¿no? Que nos rodean y que no sabes qué rollo. Llegando a la universidad, unos amigos les cuento la historia, les enseño la pelota de golf, que por cierto no la pude traer porque la tengo ahorita en Ciudad de México, pero en cuanto pueda se las muestro aquí en físico. Y cuando la buscaron, encontraron que era una pelota sustituta de la Liga Profesional de Golf de Estados Unidos. What the fuck? Usada, una pelota marca Nike. ¿Qué verdad? No sé qué pedo, güey. ¿Qué pedo con eso, güey? Está claro, güey. ¿Estás bien, hijo? No, sí, Mamá, estoy bien. ¿pisaste el perro? Pero digo, hasta la fecha no sé qué rollo. Es como que el asunto más fuerte que yo puedo considerar como algo inexplicable. Inexplicable sí, pero a la vez, cuando comencé con esto de la física, dije... Puede tener lógica. Podría tener lógica en algún momento que todas estas cuerdas o todos estos universos, en algún momento se pliegue el espacio-tiempo. Sí. Y sucedan esas interacciones entre un universo y otro, ¿no? Que es lo que a veces sucede, que nosotros vemos o escuchamos cosas que creemos que son fantasmas y que quizá pueden ser... Son espectros de luz, porque al final de cuentas todo se basa en luz y fue en quartz, si nos empezamos a ver por esa parte, güey. Exactamente. Y podemos... De lo que es un fantasma, a lo mejor es un solapamiento de universos, no sé, puedes ver muchas cosas, Hay güey. un chingo de teorías, güey. Exactamente, entonces, ¿hasta qué punto nosotros nos relacionamos con los otros universos? Sí, güey, es por ejemplo cuando las paradojas espaciotemporales, si alguna vez han leído cómics, o si no les recomiendo, el mejor cómic para mí de la paradoja de Paradox of the Times de Flash, güey, que es una puta chingonería. Si pueden ver la película, también veanla, es en dibujos animados y la mames, es una chingonería, porque narra la historia de Barry, creo que sí es Barry. Barry Allen. Ajá, que es, creo que sí es, es Barry, que no ven que Barry perdió a su mamá de cuando era muy niño, pero haz de cuenta que él corre muy rápido y salva a su mamá del accidente que tiene, y por ende no se convierte en Flash. Pero en esa línea temporal que él hizo, en esa línea temporal que él hizo, no se convierte en Flash, y en esa línea el que muere es Bruce y su papá se hace Batman y su mamá se hace el Joker. Sí. Y es que todo el universo está relacionado. Inclusive hay leyes matemáticas que lo explican, bro. Sí, güey. Es lo típico que te dicen, que si una mariposa aletea sus alas en Tailandia, de repente acá tú te caes. Sí, la teoría del caos. La teoría de... No es la del caos, güey. La teoría No, es una teoría. de... Ah, es su puta madre. Pero bueno, es una teoría matemática Sí, me acuerdo. que explica precisamente esto, ¿no? Que ¿Cómo se llama? sucede algo en algún lugar y en otro por consecuencia. Efecto mariposa. Efecto mariposa también lo relaciona mucho parte, con... ¿no? De que si una mariposa aletea en Europa... De hecho, también otra recomendación de la película Efecto Mariposa, sí, Buenísima. está muy verga, güey. Esos son saltos cuánticos.
literal, porque es, bueno, saltos temporales que afectan su presente y lo modifican. Sí. Yo creo que como tal, cualquier cosa que consideramos realmente inexplicable, porque pues este es el tema, sí tiene una explicación, pero son explicaciones que quizá aún no tenemos... No comprendemos. No comprendemos. A huevo. Nos falta tecnología, nos falta ciencia, inclusive un poco de abrir un poco nuestras mentes, ¿no? Yo estoy seguro que a lo mejor y tanto a ti como a Chucho o a las personas que nos estén escuchando les han pasado cosas como lo de la pelota que les acabo de contar, pero no lo cuentan a las demás personas porque van a llegar No, a la otra persona. Está loco este pedo. Ajá, y va a decir, ese güey está loco. O se van a reír de ti, ¿no? Ese güey se mete cosas, ¿no? Pero a ver, métete cosas y que te aparezca una pelota de golf así, tangible. Sí, a huevo. Y vas a decir, no mames, no puedo. No compro de la motacara, hijo. No, pues claro que no, güey. Entonces, ese... Verde, güey. Sí, güey. Es que, fíjate, normalmente muchas personas ven o escuchan cosas y siempre hay un mamatore que te va a decir, no, güey, es que eso te lo puedes imaginar porque tu mente juega Sí, contigo juega y muy- eso puede pasar. Eso, lo que escuchas o hueles también te lo puedes imaginar, o pueden ser que tus sentidos fallen por una u otra razón, ¿no? Pero algo que ya puedes tocar, algo que es tangible, ¿de qué manera me lo explicas tú? Tú, mamatore, que está escuchando y está escéptico, Ajá. ¿tú de qué manera me lo explicas, no? Sí, a huevo, o sea, ya porque no es de que es que yo vi, no, ya es algo, Es es algo que una tocaste. pelota y es una pelota que tienes todavía y conservas y no me pueden decir no, yo oí no, yo la tengo. Yo la tengo y está. ¿Y con qué fue? ¿Y por qué llegó con tanta fuerza abajo de una cámara? ¿Qué pasó ahí? Es que Tiger Woods estaba jugando en el otro el universo, otro güey. universo? Y es que el hoyo, güey. Se plegó el espacio-tiempo. Se plegó el espacio-tiempo y La obviamente velocidad a la que iba, güey. hizo un hoyo en uno Tiger Woods de otro universo, del universo 647, güey. Hizo un hoyo en uno, güey, y llegó a tu cuarto porque esa parte del universo era el hoyo, güey. No, Es una y buena teoría, es güey. que, No, es que sí, parece, no, parecerá mamada, güey. Güey, pero es que lo acabo de decir, o sea, puede pasar. Parecerá mamada lo del Ben, pero hay ver. incluso, güey, a ver las mamadas del Ben. No, pero hay incluso, güey, personas que trabajan en un campo de golf, te van a decir que hay pelotas que nunca encuentran, güey. Hay pelotas que en un campo de golf nunca son encontradas. A veces se lanzan 20 y encuentran 15. Y dices, ¿qué pasó con las otras 5 pelotas, no? Al final de cuentas, el golpe que le diste a esa pelota hizo que fuera muy rápido y que en algún momento estuviera cargada de energía, por lo menos energía cinética, ¿no? Del movimiento. Entonces, todas esas afectaciones en el universo, En la línea, en el la espacio, línea en el temporal, espacio. en el espacio, en el tiempo, de alguna manera interaccionan o afectan, ¿no? Creo que, yendo un poco esto el área que domina un poco mejor. El vato de Colombia, ¿no? No mames, güey. Con razón apareció un churro de coca, güey. Llevándola a un poco a la línea que conozco un poco No te mejor. metas con los colombianos, mamón. Perdón, pero No, sí, es que sí. se pasa de ver con los amigos de Colombia. Ya no los escuchen. Amigos colombianos. Hermano, saludos. Ajá, por ejemplo, llevando esto que dices a una línea donde tengo un poquito más de conocimiento que son los cómics, porque a final de cuentas los cómics sí tienen esa divergencia de tener muchos universos, pero uno central, Claro. que es el universo 647, si no mal recuerdo, que es el universo de los Avengers y todo eso, y hay uno donde Scarlet Witch destruye el universo principal y hace universos alternos, güey. Por eso me caga cuando la dibujan como una simple maga wanga, güey, cuando sabemos que es una que es una pinche mutante nivel omega, güey. Claro, no. Sí, güey, destruye universos, Es que güey. fíjate, los cómics, güey, son una combinación entre ciencia Ajá. y bastante ficción. Pero también tienen mucha ciencia, güey. Yo me acuerdo que cuando yo veía Flash, existían los taquiones, güey. Ujú. Que los taquiones son partículas hipotéticas que avanzan más rápido que la luz. Y después las encontraron, que sí existían los Y después taquiones. existen, son los neutrinos. Los taquiones verdaderos y los taquiones que existen en la vida real se llaman neutrinos. Y son partículas que se pueden mover más rápido que la luz. Que técnicamente cumplirían con la definición de un taquión, güey. Entonces, cuando tú lo veías en Flash y decías, no, pinche gente está debrayando, se fumó un porro el pinche... No, El tiene verga que lo escribió.
No, tiene un fundamento científico, existe y tú lo puedes... Sí, es como, es por ejemplo la banda que se clava mucho en Star Trek, es apegada a la ciencia y a la física, es la serie de ciencia ficción más apegada, porque Star Wars sí rompe muchas teorías de física dentro del espacio, y Star Trek sí cumple muchas, güey. Por ejemplo, Star Trek sí respeta las velocidades de la luz y todo ese pedo, y como que para mucha banda el Star Trek sí es un poco más apegada a la física y a la ciencia como tal, a la ciencia que estudia todo eso, pero Star Wars es un poco más debrayada. Bueno, a final de cuentas son muy diferentes, pero Star Trek sí hay saltos, sí, por ejemplo, hay saltos temporales, hay viajantes de tiempo. Y es que sí tienen una base científica, ¿no? Por ejemplo, estos viajes que se hacen en este tipo de películas que viajan entre agujeros una de parte, gusanos. ajá, sí existen, se llaman agujeros Einstein-Rosen. Sí. Einstein-Rosen. Sí. Y son los agujeros que técnicamente te permitirían viajar en el tiempo o te tragarían en la nada, ¿no? Porque hasta ahora no se sabe. Y te cantan la canción. Y se marchó. hasta ahora nadie sabe cómo funciona o cómo aprovechar el efecto de uno de estos agujeros. Sí. Pero existen. No sabemos cómo implementarlos, pero si en algún momento supiéramos, quizá podríamos cumplir incluso las cosas que vemos en Star Trek, ¿no? Sí. O en Guerra de las Galaxias, güey. Sí. Larga vida y prosperidad al Imperio Vulcano. A su verde, güey. No mames. Qué chingón, hermano. Soy un puto ñoño. Amén. Sí, güey, Spock es uno de mis personajes favoritos. Es una puta mente brillante. En paz descansa, Dali Moy. Pero sí, o sea, otras cosas inexplicables son, por ejemplo, ¿nunca han sentido, güey, que ya hicieron algo? Ajá, el déjà vu. El famoso déjà vu, güey. Esa madre, güey, a mí me pasa seguido. A mí es muy raro que me pase, pero cuando me pasa es muy específico, güey. Sí. Es Tienes razón, de bro. que yo ya me había despertado, ¿no? O sea, nunca les ha pasado que se despiertan, no sé, un sábado en la mañana y No, esto a mí- ya lo viví a mí o me ha una pasado, cosa güey. así, güey. Yo tengo una historia con los pinches de Yahoo, güey. A mí me ha pasado, güey. Es una falla en la Matrix, güey. No me espantes, güey. ¿No? Cuando ¿Nunca empieza viste a Matrix? desaparecer por partes, güey. ¿Nunca viste Matrix? Sí, güey, pero no mames. Esta película Güey, a mí me ha pasado seguido, güey. Y no sé qué pedo, güey. O sea, así cañoncísimo, güey. Me imaginé que iban a tocar esto. No, es que ahí vamos, güey. Aguanta. Las cosas inexplicables están bien cabronas, güey. Sí, güey. No, a mí me ha pasado, güey. De que. O sea, la última que me pasó, güey, tendrá como 4 o 5 días, güey. Ah, mames. Neta, güey. Y estaba yo levantándome, güey. Yo me levanto, güey, y aplico la del borracho, güey. Como que me quedo mirando la chancla media hora, güey, ¿no? Y ya hasta como que despierto. El efecto chancla. El efecto chancla, güey. Sí. Pasa toda tu vida frente a ti mirando una chancla Chancla, nada güey. más, güey. Termino de verla, güey. La jalo con el pie, me la coloco y ya. Me voy al baño, ¿no? Y estando en el baño, güey, orinando, güey, volteo a la derecha, güey, pues no mames, está la pared. Entonces, güey, así, mamoncísimo, güey, me termino de orinar y todo el pedo, güey, y me quedo viendo la pared, güey. Y en cuanto veo la pared, güey, dije, güey, yo ya había vivido este momento. De que había venido del baño, o sea, había parado y me voy al baño y me quedo viendo la pared, güey. O sea, pues siempre voy al baño, ¿no? Cuando me levanto. Pero, o sea, el hecho de voltear a ver la pared, no lo hago como que, mira, hoy voy a ver la pared en la mañana, güey. Pueden ser dos cosas, bro. Quizá fue un déjà vu o su vida es muy monótona. ¿No? O sea, como que todos los días ve la misma puta pared. Pues no mames. Odio mi vida. Ya ve la pared del lado derecho, puta madre. No, güey. Odio mi vida, otra vez hacer lo mismo. No, esa madre no lo hago seguido, güey. No, es. O sea, es orinar bien sí, güey. estupendo. No mames, todos los días, güey. Pero ver la pared, ¿no? Y yo así me quedé así, Es que es un sentimiento raro, güey. Tú. Sí, es algo Es algo raro, que güey. solo uno puede percibir. Y yo creo que a la gran mayoría nos ha pasado, güey. Habrá un mamador, yo no, nunca me ha pasado. Tú no eres sensible, güey. Eres único y diferente. Sí, lo entendimos. Ya te vimos, papito, ya te vimos. Sí. Siéntate. Nosotros a lo nuestro. Y tú a lo tuyo, escucha. No, pero sí, güey. Y es que las cosas inexplicables van más allá, ¿no? Sí, es por ejemplo, a O mí en no. los viajes, perdón que te interrumpa. A mí me ha pasado en los viajes también. ¿Qué tipo de viajes, Chucho? No, o sea, no, Es que- familiares. Yo no sé qué tipo de viajes. Like si entendiste la referencia. Guiño, guiño. No, güey, familiar, ¿qué pasó, güey? Mamá, no es cierto. No, güey, familiares. O sea, de que vamos con A la mí- familia
a viajar, no sé, güey, a Catemaco, güey, o vamos a viajar a Ciudad de México, güey, a Six Flags, güey, o no sé, que así viajes, güey, y que estás en el hotel y te quedas, güey, yo ya había estado en este hotel, cuando ni en tu puta vida, güey, habías pasado por ese hotel. Eso sí me ha pasado también. A mí me pasa muy seguido, güey. Y no sé si sea porque estoy empezando a desarrollar esquizofrenia, esperen, ¿no? Pero oigo voces, güey. Pero voces de gente que conozco que me gritan mi nombre, güey. Muchas veces son o la voz de mi mamá y yo bajo y grito, le digo, ma, ¿qué querías? Y me dice, no, nada. Ah, este cabrón sí, güey. Y nos ha pasado aquí grabando, güey. Va, mira. Vamos a tocar ese tema y le digo más profundamente. Y le digo, man, y a veces también la voz de mi papá, digo, o sea, ¿qué pedo? Y una vez, güey, me habló una amiga que ya falleció, güey, que Chucho, sabes, que es Fanny, güey, y una vez oí su voz, güey, yo escuché su voz, y me gritaba Benja, y digo, ahora qué mamadas, güey. O sea, sí me han pasado como que cosas, digo... Inexplicables. Ajá, y digo, no sé si es porque... No sé, o sea, puede haber muchos factores de que a lo mejor mi cerebro lo reprodujo o algo X, pero sí es algo muy, muy raro, güey. Y me pasa muy seguido. Vamos a tocar ese tema porque está bien interesante ese tema, güey, y es bien complejo, la neta. Yo, para empezar, güey, creo que los seres humanos, si me escuchas, si no crees lo mismo, puedes mentarme a mi madre. Pero para mí... Les voto paro. Para mí, los seres humanos somos mente, cuerpo y alma. Uh-huh. Sí, para mí. Dale ahí, dama. Para mí no, está bien. Es una fusión de las tres. Pero la mente es aquello que nos hace recordar, que nos hace tener vivencias, que nos da la memoria de recordar los seres queridos y demás. El alma es esa algo parte inexplicable que todavía no logramos comprender bien. Como una conciencia más elevada, por así decirlo. No una conciencia. Un ente o algo que vive, no sé, es muy inexplicable cómo percibir el alma de alguien. Hablando de eso inexplicable, perdóname la vida que te interrumpa, güey. Pero me acordé un día, güey, que estábamos jugando Basta. Ajá. Y que estábamos poniendo lugares, güey. Es que vas ciudad, cosa, lugar. Uh-huh. Y un compa puso como lugar Narnia, güey. Ajá. Y este pendejo le empezó a alegar, güey. No, güey, Narnia no existe. Y que le responde aquel cabrón, no. Entonces, ¿por qué crees en Dios si no lo ves? Y el vato se quedó, verde, güey. Es que mira, o sea, eso es... Punto real, y aparte, cerramos. Eso es real. Si quieres ahorita hablamos de Dios, güey. No, güey. No, gracias. Es un bucle muy grande. Si te quieres meter ahí, solo que no me reclames después. No estoy llorando en un rincón. No vamos a salir de eso. Pero bueno, continúa con tu historia. No es cierto, no. O sea, sin ofender a ningún creyente, aquí aceptamos todo tipo de personas, ¿no? O sea, no se ofenda a nadie. No te ofendas, bro. No, o sea, ve mi cuarto, güey, o sea. Sí, no. O sea, pero... El estudio, por favor. No. Pero bueno, hablaba de que las personas somos mente, cuerpo y alma. Para mí, hay cosas que todavía aún no comprendemos y que existen aún en este mundo y que a veces preferimos negárnoslas que preguntarnos un poquito o tratar de explicarnos lo que está más allá, ¿no? A mí, por ejemplo, solo para hablar rápido, no porque quiera abundar en el tema de Dios, solo quiero explicar mi concepto porque yo lo creo así. Uh-huh. Para mí, Dios yo no lo considero como una persona, sino como algo que no podemos explicar ni comprender. Y tan no lo podemos explicar ni comprender que hay cosas más allá de nuestro entendimiento. Yo nos comparo con las hormigas. ¿Por qué? Si tú ves una hormiga, la hormiga no tiene la capacidad de voltear hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si va una hormiga caminando y tú le metes un dedo enfrente, la hormiga no sabe de dónde vino. La hormiga solo cree que fue un dedo milagroso que llegó, entró. No sabe ni qué es un dedo. No sabe ni qué es un dedo. Bueno, buen punto. Pero llega y para la hormiga es un obstáculo más que no sabe de dónde vino. Sí, a huevo. Nosotros somos esa hormiga. Somos esos seres que no podemos percibir todas las dimensiones posibles. Percibimos 3 dimensiones, pero no podemos percibir otras dimensiones que a lo que llamamos Dios, o lo que conocemos como Dios, sí las percibe, o sí las puede entender. Y es por eso que, por más que quisiéramos, no podemos explicar un ser supremo, no podemos explicar un Dios que está más allá de nuestro entendimiento de la realidad. Sí. Entonces va a ser muy difícil decir, sí, yo sé de dónde vino Dios.
Somos esa hormiga que no sabe de dónde viene. Y eso que no sabemos de dónde viene lo llamamos milagro. Y no es un milagro. Cosas inexplicables. Es inexplicable. Cosas inexplicables. Tiene un propósito y tiene una razón que nosotros no comprendemos. Porque somos seres inferiores. Pero que sabemos que está más allá. Solo eso quería explicarlo porque ese es mi concepto de Dios. Sí. Y lo que me lleva a creer que existen otras cosas que aún no puedo entender y que me gusta preguntarme, ¿no? Sí. Y el extraterrestre ahorita, no mames, güey, pinches humanos, la cagamos, güey. Martín, pinche defecto de fábrica con este cabrón, no mames, güey. Por ejemplo, hay un programa muy interesante en Nat Geo, güey, que lo hace Morgan Freeman. Para muchas personas, Morgan Freeman la ha hecho muchas veces de la representación de Dios, ¿no? En películas como Todopoderoso, la saga de Todopoderoso. Súper sabio. Ajá. ¿No? ¿Sí? Y tiene el programa de quién es Dios, güey. Y la neta está muy interesante verlo desde muchas perspectivas, güey, porque no es el mismo Dios para nosotros como para el X, todas las religiones que hay. Y pues está muy interesante verlo como un todo, como lo dices. Pero sí, o sea, por ejemplo, regresando al tema de las voces que a veces oigo en mi cabeza, güey. Sí, no me saco de pedo porque digo, pues a lo mejor soy yo yo mismo las genero, güey. Pero sí es algo de que digo, o sea, ¿qué pedo? O sea, porque a veces, neta, estoy en mi cuarto y oigo clarito que me hablan, digo, ¿qué pedo? Yo no creo que estés loco, aún. Bien, no. Aún. Pero por eso precisamente explicaba yo mi concepto de Dios. Porque hay cosas más allá que no entendemos aún. Que existen y que a veces queremos negarnos, o que queremos decir que todo fue obra de nuestra mente. O simplemente decir, fue histeria colectiva cuando muchas personas ven lo mismo. Pero realmente hay cosas por ahí que no nos podemos explicar, como lo de las voces. Eso de las voces que dices es muy interesante, más allá de la esquizofrenia que podrías tener, mi Ben. Lo sé, amigo. Lo sé. Porque sí, güey, o sea, a mí me han pasado muchas cosas de ese estilo. Yo, por ejemplo, aparte de algo que me pasa muy frecuentemente, ahí en mi casa, que por cierto está muy cercano a un panteón. Pues sí, güey. Me imagino que la energía que debe de haber ahí es fuerte. Algo que me pasa muy seguido y que inclusive me ha tocado percibirlo con la señora de la limpieza es que hemos salido los dos porque creemos que llega alguno de mis papás y no llega nadie. Pero escuchamos clarito cómo abren todas las chapas. Tenemos como 30,000 chapas en mi casa. Son como 3 protecciones y una chapa. Entonces se escucha como el movimiento de las llaves. No, el movimiento de las llaves, el llaveo de mis papás, el cómo abren, y eso lo hemos escuchado la señora y yo. Tanto que nos hemos encontrado en la sala, yo saliendo creyendo que llegaron mis papás y ella. Y de repente, y hemos dicho, ¿qué pedo? Y digo, ¿usted escuchó lo mismo? Sí, yo también lo escuché. No mames. Sí, te lo juro, güey. Y así como eso, un montón de cosas más. Por eso si tú a mí me dices, yo escucho voces de familiares, podría ser, güey. Hay personas que tienen más capacidad de percepción que otras. Y me imagino que no sé si has conocido a algunas personas o tienes algún amigo o alguna persona que tenga más sucesos de este tipo. Sí, tenemos un amigo, Paquito, güey. Ay, ese güey, no mames. Paquito nos ha platicado cosas muy locas, güey. Aguanta, qué bueno que tocaste ese tema, güey. Un saludo para mi hermano Paco, güey. Pero ese güey, aquí te va algo, güey, relacionado con lo que tú tocaste. Aguanta, güey. Es que si no se me va el pedo, güey. Sí, güey, está chido, güey. Se me va el pedo, güey. Un día, güey, y Benja no me va a dejar mentir, güey. Estábamos aquí en su casa, güey, y llegó un amigo mala copa que pues venía bien mareado, güey. O sea, y ya quería vomitar. Yo con mi chela. Ahí estoy con su chela, ¿no? No, pero ese es mala copa, mal pedo, güey. Sí, es mala copa, y no, pero ese güey, o sea, ya venía pedísimo, güey. Y después nos contó que según le metieron algo a su bebida. La neta no sabemos. Pero el punto es que Pero quisimos creerle. se trocó. O sea, vomitó a lo chingón, güey. Un jocho que se había comido, güey. Y fue la escena más trágica que vi, güey. Porque yo estaba enfrente de ese güey y ese güey se puso el tambo. Y yo lo estaba viendo, güey. Entonces vi el jocho salir por pedazos. ¡Qué perro asco! Un poco desagradable. ¡Qué puto asco! Si están comiendo, perdón. Una disculpa si están comiendo, Güey, amigos. pues es que, o sea, fue bien feo, porque estaba yo viéndolo, güey. El gato así, güey, todo caído, güey. Cuando. Y madre, güey, esa madre salió, güey. Por pedazos, güey. Bueno, el punto es ese, la anécdota, ¿no? Llega ese güey, Paco, güey. No, él estaba aquí. Ya estaba aquí, güey. Estábamos tú, Paco, yo y creo que estaba Chaque, si no mal recuerdo. No me acuerdo, güey. Pero bueno, el punto es que estaba ese güey.
Y ese güey, no sé, güey, su nivel de espiritualidad, güey. Así lo voy a llamar, güey. Vamos a dejarlo así, güey. O no sé qué pedo con ese güey. Sí. Pero el vato se estaba muriendo, güey, el borracho. Literal, no reaccionaba, güey. O sea, no reaccionaba, güey. Y volteé a ver a este güey, y ese güey estaba sentado, y Paco, güey, se acercó, güey, y le agarró así, güey, no es mamada, güey, no es mamada, güey. Yo lo vi, güey. Le agarró la Yo lo panza, vi, güey, güey. y le dijo, Peralta. Y el vato, güey, revivió, güey. Haz de cuenta que le regresó el alma al cielo, güey. No O me sea, preguntes qué pasó, Tu güey. amigo Paco lo agarró. Lo agarró nada más y le habló 2 veces, güey. Es que sí, bro, él... Y vete a la verga, güey. O sea, yo estaba sentado, güey, viendo al vato todo muriéndose, güey. ¿Qué voy a hacer, güey? No mames, te pusiste hasta el ano de pedo, güey. Lo único que puedo hacer Venía es anal, güey. cuidarte, güey. O sea, no mames. Y llega ese güey y lo vio todo de, güey, ya no quiero nada, me voy a morir. Este compa, güey, llega, güey, lo agarra y le habla 2 veces por su nombre, güey. Un saludo para Peralta, güey. Y no mames, o sea, yo me quedé así como de, güey, ¿viste? Y le dije a Benja, le digo, güey, ¿viste? Y dice, sí, güey, ¿qué pedo? No, y no le he preguntado nada a Paco, güey. No. Hay cosas que no es bueno ya preguntar porque no. Te van a dar más vueltas nada más en la cabeza y no te vas a saber cómo. Yo apenas platiqué con una amiga que me confesó su don, vamos a llamarlo. Ah, no mames, güey, qué chingón. Su don de espiritualidad que tiene, porque ella a las personas muertas le habla. A verde, güey. Pero es algo bueno y es algo malo. ¿Por qué, güey? A ella le ha tocado ayudar a ciertas personas que necesitan como que... Dejar algo en paz. A dejar algo en paz para trascender, pero también le ha tocado ver cosas feas. Me imagino. Me contó una historia de que le tocó ver en su cuarto a una niña gritando, una niña pequeña gritando con el vestido roto, que gritaba así, horriblemente gritaba, y de repente le dijo, ¿qué? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hago? Y de repente la niña dejó de gritar y dijo, no, ya me morí. A la verga, güey. Vete a la verga, veme el brazo, güey, se me puso la piel chinita. No mames, qué loco, güey. ¿Y sabes por qué Su pasa esto, güey? perra suerte, güey. Porque cuando tienes la capacidad, si es una capacidad de poder percibir a las personas muertas, Sí, güey. percibes a las personas que murieron con dolor y miseria. Sí. Como esa niña. Yo cuando me platicó le dije, pues quizás esa niña... El bicho, güey. Ah, no mames. le digo, quizás esa niña fue una niña que violaron y Lo asesinaron. más probable, güey. Porque era una niña que gritaba horriblemente y que tenía el vestido roto. ¿Qué te puedes imaginar? Lo más probable es que esa niña la hayan violado o la hayan asesinado de una manera cruel y brutal, güey. O las Entonces, dos, que es lo más culero muchas veces, güey, ¿no? Lamentablemente, güey, maldita sociedad. Sí, güey, pero bueno, eso es lo que me cuenta mi amiga que tiene esa capacidad. Porque estamos hablando de la espiritualidad que tienen muchas personas, ¿no? Que a veces es algo que no comprendemos. Sí, güey. Por ejemplo, bueno, ya tocando un poco el tema, mi mamá tenía un conocido sacerdote, güey, que confesaba almas, güey. Ah, no mames. O sea, literal el sacerdote, a como mi mamá me lo platicaba, confesaba almas, güey. Y tenía, pues, dones, como tú lo dices, de estar en 2 lugares a la vez, güey. O sea, sí tenía un poder espiritual, por decirlo de una forma, güey. Sí, es que muy es algo cabrón, inexplicable güey. que no puedes. Muy cabrón. Pero sí son cosas que te quedas con cara de chale, Y güey. es que, güey, tú puedes ser muy escéptico, ¿no? Sí. Puedes decir, la neta, yo no creo en nada de eso y está completamente bien. A mí me podrían decir, güey, ¿tú por qué crees esas mamadas? Yo soy una persona que también cree en la ciencia. Por algo les digo que me ha adentrado mucho en lo que es la física cuántica porque me ha interesado mucho. Acabo de terminar mi ingeniería, o sea, la ciencia es un tema muy interesante para mí. Pero sí creo que hay cosas que van más allá de la ciencia. Sí. Que van más allá de nuestra Y comprensión. no están peleadas, güey. Y no están Ah, no, peleadas, ¿eh? y no están peleadas, güey. No. No. Digo, hay gente que le encanta hacerla de a pedo. Sí. Hay que. Darwin era católico, ¿no? Así es. Sí. Bueno, era creyente, porque Era creyente. no sé qué No religión sé de la iglesia profesaba. católica, pero también entendamos su contexto, ¿no? Sí. No, tenía ya que hacer los años, güey. tenía que hacerlo para poder ser publicado, Así es, güey. Claro, y en el momento en que también la iglesia católica existía, Era era una porquería, con todo respeto. Sí, era una parte muy culera. Sí, era una parte culera del ser humano que se escudaba en la religión. Entonces se entiende. Pero no están peleados, ¿no? O sea, muchas personas que son grandes científicos también son teístas, por así teístas, Ah. son creyentes.
el rollo de que tú estés inmerso en la ciencia, y por ejemplo si hay personas escuchándonos aquí que les gusta la ciencia, no tienes por qué pelear la ciencia con la religión. Simplemente hay cosas que no puedes explicar con la ciencia y que a veces necesitas un poco de la teología para no volverte loco, Sí. más que nada, ¿no? Sí, Para no no volverte estar loco. preguntando a cada rato qué pedo, qué pedo. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Correcto. Porque si no, la neta vas a llevar una vida bien miserable, ¿no? Sí, güey, es como el conocimiento es poder, como dice el meme, ¿no? Sí, no, güey. Y ahí tienes que tener. Perdón que te interrumpa, güey. Tienes que tener cuidado con lo que lees también. Sí, Hasta cierto punto, Sí, es güey. que ya meterte en temas más cabrones, güey. Ya es irte a temas que no vas a comprender. Tu cerebro humano no va a comprender y se empiezan a volver temas inexplicables. Y por la sed de conocimiento, güey, Ey. vas a llegar a un punto de quiebre, güey, que digo, entonces mi vida no vale nada, güey. O sea, ¿qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí, Ok, güey? ok. O sea, sí llegas. Mucha gente puede llegar a ese punto, güey. Mira, yo como pueden notar, la neta soy una persona que le encanta debrayar mucho. Sobre todo cuando estoy solo, ¿no? Y me pongo a pensar cosas que, Sí, y créeme, que no está comprendo. mal. Y no está mal, pero tiene razón Ben en ese sentido. Cuando eres una persona así, Perdón, güey. Es que me gustó el sonido. puedes vivir tu vida de dos maneras. No recuerdo quién lo decía. Había un personaje que decía, todo es un milagro o nada es un milagro, ¿Sí? ¿no? Oh, verde. ¿Sí? No hay puntos grises, eso No hay es lo puntos culero, grises. güey. Todo es un milagro o nada es un milagro. Tú puedes ser una persona que sea completamente positiva, levantarte todos los días y decir que desde el techo que tú tienes ya es un milagro. O puedes ser una persona que diga que nada es un milagro y que la vida no vale no vale la pena, que no tiene sentido, ¿no? La vida no vale nada. Sí. Y hay personas que lo creen, bro. Y así hay personas que viven su vida, güey, y se respeta. Puedes creer. Era lo mismo. Yo lo escuchaba en el podcast de Roberto Martínez. Ajá. Él decía que puedes vivir, que había otra persona, porque él siempre cita autores que Que no conocemos, que a veces porque el vato no es una aprendo, verga. pero que las frases se te quedan, ¿no? Que decía que puedes ver de dos maneras el mundo, ¿no? Decir que como eres un punto insignificante en este universo no vales nada, o pensar que eres un punto insignificante en un universo inmenso y que algo de razón tiene que tú estés en este universo, ¿no? Que tú existas, ¿no? Puedes ver la vida de dos maneras, ¿no? Sí, es como esas, son como esas paradojas que se van presentando a lo largo de... Es como esa paradoja tan conocida del gato de Schrödinger, güey. Que es la paradoja, lo explica, güey. A veces podemos estar vivos y muertos en un punto, en el mismo punto, güey, pero no podemos determinar si estamos vivos o muertos hasta que abramos ciertas cosas, güey. Y me gusta mucho, si han visto el Big Bang Theory, hay un episodio, güey, donde Sheldon relaciona el amor, güey, con la paradoja de Schrödinger, güey. Ah, sí, güey. Y no mames, ese episodio, no mames, esa parte cuando Sheldon se pone filosófico y romántico, güey, cuando le dice a Penny que le diga, es que aún lo quiero y qué debo de hacer. Y Sheldon menciona, ¿conoces la paradoja de Schrödinger? Y ya le explica, ¿no? Que es la de un gato que tiene una barra de uranio radiactivo y tiene, bueno, un recipiente con uranio y si lo destapa, pues puede morir. Pero la caja está sellada y no sabemos qué pueda pasar. Tú Y abres la caja y el gato está vivo y está muerto al mismo ajá, tiempo. puede estar vivo o estar muerto si mientras no abres Así la es, caja. Mientras no abres la caja. Y ya Sheldon le dice, entonces, ¿qué debo hacer? Tú decide. ¿Qué quieres hacer? Es que O sea, sí son como que cosas que... esto viene, y en el universo lo vemos, güey. En la ciencia también te lo explica. Y la paradoja de Schrödinger nace por otras cosas por ahí, güey. Existe algo que le llamamos dualidad onda-partícula, que quizá lo conozcan. Algunos de los que están escuchando quizá no. La dualidad de onda-partícula se refiere a que la luz puede ser partícula y puede ser onda al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene dos comportamientos. La luz. Dependiendo, por ejemplo, cuando tú prendes la luz en tu cuarto, la luz se comporta como onda. Por eso viaja rápidamente. Sí, ¿no? No me acuerdo, güey. Y yo, No me acuerdo si es así. Es que no tiene... sí conozco la teoría, pero no la he leído a fondo. Sí. Cuando tú prendes la luz viaja como onda y por eso viaja rápidamente. así es. Porque La partícula está dispersa
y va a tardar más tiempo en llegar a cierto punto. Exacto, pero la luz también puede comportarse como una partícula. Por ejemplo, cuando tenemos un láser que puede quemar A niveles subatómicos, ¿no? que puede quemar un pedazo de madera, ese láser está actuando como partícula a la luz porque está logrando... descomponiendo materia. Exactamente. Entonces podemos causar ese efecto, ¿no? De igual manera tenemos, aparte de la dualidad onda-partícula, hay otro... hay otra paradoja que también se llama la paradoja de la rendija. Eso no lo he oído. Que cuando tú lanzas fotones por una rendija, estos fotones siguen un patrón. Cuando tú los observas. Pero cuando dejas de observarlos, los fotones actúan como... dispersos. Dispersos. Ya te entendí. Tú lanzas con una Creo que pistola sí de lo he fotones oído. y los lanzas por esa rendija. Mientras tú los observas, Llevan un patrón determinado. Llevan un patrón determinado, pero los dejas de observar y son dispersos. Sí, porque la realidad depende del observador. Sí, obvio. Cada realidad, y pues haz de cuenta que el mundo está lleno de universos miniatura porque cada persona lleva ciertas cargas desde... Por ejemplo, no sé si te has leído meter un poco de metafísica, güey. Sí. De que, por ejemplo, hasta los colores tienen un rango de onda diferente, güey. Sí. Y, por ejemplo, hay un experimento donde avientan canicas de diferente color, güey, y se acomodan solas, güey. Exacto. Eso está bien, verga. Y es algo natural, ¿por qué? Porque van a vibrar a diferente frecuencia. Por ejemplo, las ondas rojas vibran no me acuerdo si entre 700 a 900 Hz, no me acuerdo cómo está. Y por ejemplo, hay unos icebergs en Argentina que son azules, güey. Azul como el color de... azul cobalto, por así decirlo. ¿Por qué? Porque entra la luz roja, amarillo y verde, pero ya no, como está tan denso el hielo, ya no deja salir la onda azul, que es la onda más corta. Y bueno, realmente está interesante hablar de física y a lo mejor los que están escuchando dicen, ¿qué pedo? ¿Qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver porque todo tiene que ver. ¿Cómo tiene que ver? Todo en el universo se relaciona, mi querido Chucho. Claro. Sí, güey. Sí, ¿Conoces la partícula de Dios? Sí, el bosón de Higgs. El bosón de No lo había Higgs. escuchado, güey. ¿Tú sí? Bueno, Yo sí, porque llevé un poco de física, Yo- biofísica. ¿Quieres saber qué es la partícula de Claro Dios? que sí, muero de la curiosidad. Es Y el vato peruano. Oye, Es la primera partícula que se creó con el Big Bang. Bueno, esa partícula de Dios es una partícula que existe y que no podemos ver. Ajá. Esa la descubrieron en el acelerador de partículas que está entre Suiza y Francia. Sí, ¿me el parece? acelerador que menciona Sheldon, que fue no fue Sheldon, nada más fue Leonard y Cutrapalli. En ese acelerador de partículas. Bueno, ese acelerador de partículas que está entre Suiza y otro país que no me acuerdo. Creo que no sé si Ginebra y Suiza están juntas, la neta, soy Bueno. malo en geografía. El buen... Amigos de Ginebra. amigos de Eslovenia. Sabrán cómo... Bueno, pueden googlear el acelerador Sí. de partículas para que vean exactamente dónde están, no nos crean. Sí, está, Pero bueno. lo que me acuerdo es que está en Suiza. Cuando colisionaron partículas en ese acelerador, descubrieron una partícula que no habían visto antes que le pusieron la partícula de Dios o el bosón de Higgs. ¿Por qué le pusieron la partícula de Dios? Porque es una partícula que existe, pero que no podemos ver. Que no pudieron ver hasta que colisionaron varias partículas en ese Creo que eran acelerador. negativas y positivas y Exacto, neutrales. Colisionaron, hicieron una explosión y obtuvieron esos bosones. Son una micro partícula. Bueno, son más pequeños que un átomo, güey. ¿De dónde vienen esos bosones? Hay algo que se llama campo de Higgs Ajá. en este universo. El campo de Higgs rodea todo el universo mismo y le proporciona masa a todas las partículas del universo. Entre más interacción tenga una partícula con el campo de Higgs, más pesada va a ser la partícula. Verde. Y mientras más pesada sea, menos rápida se va a mover. Por ejemplo, las partículas de las que nosotros estamos formados... Carbono. ¿Tiene? Zona F, dijeron por ahí. No, bueno, esos son... Moléculas. elementos. Perdón. Pero los átomos de los que nosotros estamos formados Son... tienen más interacción dentro del campo de Higgs. ¿Qué pasa con la Por lo radiación, mismo, güey? tienen más masa
Ajá. son más pesadas, pero no se pueden mover tan rápido. Por eso nosotros no podemos viajar a la velocidad de la luz. Así es. Los fotones, por el contrario, no tienen tanta afinidad al campo de Higgs. Por lo tanto, se pueden mover más rápido y tienen menos masa. Entre menos masa tenga una partícula, más rápido se puede mover por el Es como en universo. las plantas nucleares, ¿no? En las plantas, Ay, güey, se me va el nombre. Chernobyl. Sí, planta nuclear. Planta nuclear, ¿no? Claro. Las partículas a la velocidad que viajan, güey, cuando están chocando para que se genere la fricción y para que se pueda generar todo el desvergue que hace dentro de un puto, Ay, güey, se me va el nombre. Esa madre que va en el puto... Una reacción. Ajá. Una reacción nuclear. Y bueno, a las personas que te dicen ¿por qué crees en Dios si no lo puedes ver? Tampoco muéstrame un bosón de Higgs. Enséñamelo en tu mano. No puedes, ni vas a poder, porque es una partícula que existe, pero que no puedes ver. Sí, güey. Y existen misterios en el universo que nos vamos a tardar siglos en Cosas descubrir inexplicables todavía. dentro del propio universo, güey. Que vamos explicando poco a poco con la ciencia. pero- Escuchen este podcast cuando estamos grabando en la luna. A la verga, qué posiblemente. chingón, güey. Estaría perro, ¿no? Con ellos- Ya que movemos la Tierra y por allá a 100 millones de años luz, güey. Pues, ¿qué podemos ver? Una constelación completa. Alpha Centauri. Pero bueno, Ay, mira. ojalá las personas que están escuchando todo esto les dé un poquito de curiosidad o intriga de decir, bueno, voy a investigar qué es el campo de Higgs, el bosón de Higgs, para que se den cuenta que el universo es un poquito más complejo de lo que siempre Sí, es. es, De lo se que ve escuchamos, tan... ¿no? De lo que escuchamos. Es que volvemos, bueno, me gusta mucho esta frase, güey, no sé quién la dijo, pero somos seres simples, pero a la vez tan complejos, güey. Claro. Y no mames, o sea, desde lo micro como, no, por ejemplo, una babosa que es unicelular, güey, o seres unicelulares, que los ves así tan simples, pero no mames, o sea, dentro de ellos, pues, alberga también algo muy complejo, güey, por ejemplo, su tipo de ADN o su forma de reproducción, y son cosas tan complejas, güey, que se van desarrollando a lo que somos nosotros, güey, porque nosotros somos un cúmulo de evolución de miles de millones de años, güey. La genética es algo bien interesante también. Sí, güey, si no me hagan hablar de genética, nos vamos a llevar 2 horas No más. porque sea yo ingeniero biotecnólogo, amigos. Mamón. Mamatore. Pobre, tío. Mamatore. Pero sí, si quieres hablar de genética, conozco el campo, soy bueno, biólogo y llevé un poco de genética Hoy también. no venimos a hablar de genética. Pero hoy Yo no. sé soldar. Cuente, amigo. Podemos hacer cacahuates. Clonarlos. Sí, cosas güey. Sí, está muy inexplicables, cabrón, güey. Es ¿Cómo? como otras cosas inexplicables. ¿Cómo aprendió Chucho a soldar si es manco, güey? No mames. Es ¿Qué que tú me pedo? enseñaste, güey. Ah, ¿verdad? Sí, por ejemplo, cosas inexplicables sería también de que esa habilidad que tienen muchas personas de sanar no de sanar, sino de llegar en el momento adecuado cuando necesitas algo, güey. No sé si te ha pasado, güey. Es que ahí va lo que te digo de relacionar la espiritualidad con el cuerpo, güey. O sea, el relacionar esa alma y esa mente. Güey, yo por ejemplo se voy muy mamadores, muy mamatores, Muy mamatores. muy mamatores, Mamadores. dijérale, güey. Pero yo he llegado a la vida de muchas personas, güey, después momento adecuado. en el momento adecuado, güey. Y te lo juro, no es por dármela de muy vergas, güey, pero también yo empecé a mover cosas en mi mundo, güey. Como siempre lo he dicho, yo he llevado terapia, güey, y créeme, te lo juro, he acomodado muchas cosas y he empezado a comprender que llegan cosas inexplicables a mí. Por ejemplo, se acercan amigos a platicar conmigo. No, es que, güey, tengo un pedo, güey. Pero, o sea, sin que yo se los pida, güey, sino que simplemente las personas llegan en un punto determinado donde no me explico por qué yo, güey. O sea, y no me es por ser mierda, pero es que a veces, pues, no comprendo, o sea, por qué a mí, si yo también ando bien de la verga, güey. A muchas veces me ha pasado, güey. Pero sí es algo que no me explico siempre, pero siempre trato de escuchar, porque a veces solo necesitamos eso, güey. Que alguien nos escuche en el momento adecuado, a la hora adecuada, güey. Está muy chido, güey, que me han dicho muchas personas que quiero, güey, que
pues soy una gran persona, güey. Y si les digo, pues sí, soy una gran persona, mido 1.80 y estoy demasiado obeso, güey. Pero sí, o sea, son cosas... Llenaste payaso, ¿verdad, hijo Sí, de- carnal, soy comediante. Comió verga de payaso. Con Ajá. sus complex. O sea, y sí te pones a pensar de que cómo todo, quieras o no, está relacionado en un punto de que vas a conocer tales personas a determinada edad o no sé, güey, son cosas que vamos formando y vamos haciendo nuestro propio hilo y nuestra propia concepción de nuestra realidad, güey. Está muy complejo ese A veces pedo, güey. pareciera que todo es un plan de alguien que está hilando cosas por ahí. Sí. Que hay cosas que todavía no sabemos qué rollo y que las vamos a descubrir en algún momento, güey. Yo me imagino cuando estamos allá, trascendamos, güey, en lo que tengamos que trascender. Sí, a huevo, ¿no? Puede ser cielo, puede ser infierno, en lo que ustedes crean, amiguitos fenómenos. Sí, ¿no? Porque cada quien es libre de creer, ¿no? Como trascender. Claro. Pero quizá cuando uno muera, puede que no haya nada. Porque muchos creen, no, pues no hay absolutamente Y se acabó nada la cuando verdad. mueres, y se acabó. O puede que haya algo, güey, que no te expliques vivo, pero cuando estés muerto digas, no mames, estaba yo bien pendejo. Si era así, güey. No mames. Y yo portándome mal, maldita. cagué, güey. ¿Cómo que la religión adecuada era los testigos de Jehová? Puta madre, yo le cerré la puerta, güey. Güey, no mames, no di limosna. Sí, güey, no, Bueno, ya diezmo. valió verga esto, chicos, ¿no? No canté, Oh, maldita sea, señor Jenkins. no canté a la varé, güey. Sí, o sea, son cosas que no nos vamos. Que creo que, güey, una vez lo escribí, güey, porque lo vuelvo a repetir, mamatores. A veces escribo poemas. ¡Mamatores! A veces escribo poemas y somos un De los cúmulo. mejores. Somos un cúmulo de personas, relaciones y situaciones, güey, que a partir de nuestra vida vamos haciendo y es lo que somos, güey. Porque al final de cuentas sí tenemos nuestra esencia y esa no va a cambiar nunca. Porque es nuestro ADN espiritual, por así decirlo. Pero sí vamos agarrando cosas chidas de cada persona y nos vamos haciendo un conjunto de nosotros. Nos vamos haciendo algo de nosotros, güey. Hay algo bien interesante, güey. Dilo. Una vez leí una teoría, güey, Hay una teoría que por ahí está en YouTube, güey, que está bien pinche debrayada, mucho más que yo y que lo que hemos hablado en este podcast. Que dice que todo lo que vives en este mundo eres tú mismo. Ajá, ok. Es válido. O sea, no sé cómo explicarlo. Cada quien forja su universo, güey. Sí, a huevo. O sea, quizá yo sea Como tú. tú forjas tu destino. No, güey. Era algo más debrayado, como que somos entes superiores Dentro de un universo dentro de pequeño. un universo. Haz de cuenta que, ¿cómo lo explico? Hay un Dios superior. Pinche bicho. Es algo así como de que hay un Dios superior y ese Dios crea almas superiores y esas almas crean su propio universo mismo, güey. Oh, verde. Donde toman sus decisiones y su responsabilidad como universo y lo pueden llevar a la mierda o lo pueden hacer el mejor universo del mundo, ¿no? Pero es así, güey. Quickláhuatl, verga. No, está muy debrayado, la verdad no sabría bien cómo explicarles. Pero puedes decirnos del video, güey. Ay, ¿Cómo lo no encontraste, recuerdo güey? cómo se llama, güey. Pero sí, o sea, en particular es eso, hay un Dios Teorías de supremo. brillantes, buscan en YouTube. Teorías de brillantes en YouTube. Escritas por Ale. Pero bueno, esa es solamente una teoría. Cada Bueno, quien. si se acuerdan, pueden irlo a seguir a su Instagram. Ahí lo va a publicar si se le da bien por ahí. Si se acuerda, si se acuerda el estúpido lo va a publicar. Sí, pero hay teorías bien de brillantes, güey. Igual Puedes Los- ver la historia de YouTube. Te chingo el bicho, güey. Él sabe cosas. jamás lo hubiera considerado. Él sabe cosas, güey. Huicho el iluminado. No, es cierto, bro. Sí, no, es que tiene mucho tiempo que vi ese video, bro. Por eso no. O sea, si lo buscara ahorita, pues tendría que buscar entre mucha pornografía. Está cabrón. difícil, ¿no?
Sí, me puedo estacionar en otra vez en un video de ver a Danger. No sé, puede poner, pero ya. Yo no me sé los nombres ese güey. Yo sí, güey, soy muy enfermo. ¡Pajero! ¡Pajero infeliz! Y te puedo mencionar 10 actrices por no ahorita, güey. No mames, güey. ¿Las Bien, güey. quieres oír? Oye, espera, güey. Algo que me faltó mencionar, güey. Que es una película que me mama, güey. Me mama un chingo, güey. No es porno como las del Ben, ¿verdad? No. Al contrario, güey. Es No mames, te vas a cagar. En algún punto de mi vida, güey, me gustó practicar exorcismos, güey. Ojo, no sé qué se necesite para practicar, güey. O para sacar demonios. A ver, güey. espérate. Pausa. ¿Rebobina? Le gustó practicar exorcismos, pero no sabe lo que se necesita. O sea, ¿cómo? O sea, es que nada más me quedé en el hecho de un gusto, güey. Güey, o sea, Me dieron ganas de coger, pero no sé en qué hoyo se mete. No sé. prácticamente quisiste decir Así eso. me- No, güey, no, o sea, lo vi, güey, me gustó, güey, pero nomás fue un gusto, güey. No mames, qué chingón sacar demonios, güey. No, No, Ay, qué pero- ching... Nadie quedó. nunca dijo. Ni el demonio mismo, güey. Qué chingón que me saquen del cuerpo que poseí. No mames, chucho. Güey, pero o sea, lo vi y dije, no mames, güey, la neta, qué valentía, güey, qué trabajo, güey, no mames, cada quien a lo suyo, ¿no? Eso fue lo que me sorprendió, güey, y fue un gusto que quedó ahí, güey. Y nunca, güey, fue el hecho de decir, güey, Wicho con las bombas. No mames. Wicho, ve a comer allá afuera, por favor. No. Es cierto, Wicho, pásale, güey. No mames, qué culero tratan a su editor en ese programa. No es cierto, Wicho, te vamos a subir el sueldo, güey. No te agüites. Div. No es cierto, no es cierto. Güey, no es cierto, no es cierto. No, chavos, no. No, güey, ya come tranquilo, bro. Bro, si te están haciendo algo, guiña 2 veces. Por favor. No es Si cierto. quedan aquí contra tu voluntad, dímelo, güey. Wicho, no te pagamos, ¿eh? Tú decides, amigo. Toma decisiones concretas en tu vida. No es cierto. Y Prosigue. aguanta, güey. Y fue un gusto, güey. O sea, de que quedó en ese gusto, güey. De que yo quería ver qué más seguía, güey. Por eso digo que no sé qué se necesitaba para ser un exorcista. ¿no? ¿Va a empezar? Aguanta, espera. O sea, no es como que me esté preocupando, güey. Me mate de la ansiedad de no saber qué se necesita. Nada más un comentario, güey. Y me acordé, güey, de la película de Constantine. Sí sabes que es un antihéroe, ¿verdad? Aguanta, espérate, tranquilo, yo lo sé. ¿Sí sabes que es una película? Sí, güey, yo lo sé. ¿Sí sabes que es un cómic? Yo lo sé, güey, pero me acordé de la parte, güey, donde la chica, güey, veía demonios, güey, y veía cosas. Y entra dentro de la parte de cosas inexplicables, güey. Como hay personas, güey, que llegan a ver cosas, escuchar cosas, y dices, ¿qué pedo, güey? Vamos a hablar un poquito de eso. ¿No? Y fue así como de, güey, o sea, no, me acordé, tranquilo, sé que es un cómic, güey, sé que fue película, güey, ya va a salir Y un la gran 2, cómic, güey, y un gran cómic, y pues. esa es un buen cómic, güey, ¿no? Pero Ah. viene esa parte, güey, donde muchas, perdón, No. viene esa parte donde muchas personas, güey, llegan a ver cosas, güey, y nunca lo dicen, güey, por miedo, como lo dijo Ale hace un rato, güey, güey, este güey está... Que no, bueno. Hablando de eso, vamos a contar otras historias, ¿no? No. Como que la gente ya dijo, ¿y estos pendejos están hablando de física cuántica? Ya no saben qué pedo, güey, no les den chelas a esos estúpidos. Tienen razón, amigos, tienen razón, se me va el pedo, soy pendejo. Toman cerveza ultra. Ay, güey, porque es... Al chile no. No, no es cierto. Bueno, ajá, Pero bueno, vamos a empezar a contar historias. A ver, voy a contar una historia y yo quiero que pues, ustedes dos se me cuenten unas y si se identifican o les ha pasado algo similar, ¿no? Bueno, lo que pasó, y de hecho pasó hace una semana, exactamente una semana. Que hasta dije, qué bueno que me pasó porque va a estar bien perro con el podcast. Estaba yo en el baño y escuché un putazo fuertísimo. Ah, yo pensé que te hicieron pedo. O sea, sí. No, sí. también, después. Pero escuché un golpe, para los que no son de México, ¿no? Porque dije putazo y bueno, ¿qué pedo? Sí, no, sí. Sí, para los que no son de México, escuché un golpe muy fuerte, estaba yo en el baño, No. y de repente dije, ¿qué pedo? Sí, me imagino que se cayó algo. Lo más lógico. Mi mamá pensó que yo me había caído en el baño, porque fue un golpe bastante Seco, bastante fuerte. seco, horrible, güey. Y dije, ¿qué pedo? ¿Qué pasó?
un cuadro en donde está mi hermana, de cuando salió de la universidad, ella, estaba en el suelo, güey. A la ver. Pero no se había caído de una manera que tú dijeras, güey. ¡Qué putazo! No. Oh. Una manera que se hubiera caído normal, ¿no? Normalmente un cuadro de ese estilo, como tienen unas rendijas y un pequeño círculo en donde se atora el clavo, se caen hacia abajo, ¿no? Entonces caen, golpean, y posiblemente hubiera golpeado los cuadros que estuvieran abajo, güey. Pero no fue así, güey. El cuadro estaba tirado de una manera lejos de... Como si alguien lo hubiera quitado. Como si alguien lo hubiera agarrado, güey, lo hubiera quitado y lo hubiera aventado a la verga con una fuerza así pasadísima de chorizo. De Hulk. Ajá, sí, de Hulk. Y Sí, dije, bebé. Y dije, ¿qué pedo, no? Dije, bueno, a lo mejor uno está debrayando, de alguna manera cayó. Y ya. De repente volteo, porque fue en el cuarto de mi papá este rollo, y veo un agujero en la puerta, güey. Un agujero en la puerta, güey. O sea, la esquina del cuadro había golpeado en la puerta de tal manera que le hizo un agujero, güey. Y yo me saqué de pedo porque si es una puerta, a lo mejor si tú no quieres, no es de cemento la puerta. Pues obvio, ¿no? Pero vaya, para hacerle un hoyo a esa puerta tendrías que agarrar, yo creo que uno de esos clavitos, güey, y pegarle con un martillo, güey, para hacerle un hoyo, güey. Lo que me sorprendió es que el cuadro estuviera tan lejos de donde estaba colgado, tan lejos de la puerta, y que la puerta tuviera un hoyo, güey. Ah, no mames. Fue tal cual como si lo hubieran agarrado, lo hubieran golpeado hacia la verga, güey. Y eso no es todo. Hace como 2 meses, 3 meses, así como 3 meses, se rompió una licuadora, güey, que estaba en una silla. Pero esa licuadora, normalmente si se cayera una licuadora que está mal puesta, pues se cae hacia un lado. Y lo normal es que se golpee en el piso el vaso. Y estalle. Y se rompa, quizá se fracture, ¿no? O sea, pero esa licuadora pareciera que también lo hubieran agarrado y la aventaron en el suelo así, verga, un putazo, güey. Tanto que lo escuché y yo me saqué de pedo, salí corriendo a ver qué pedo. Así, ¿qué pedo? Y la licuadora, güey, el vaso es de un cristal, pues vaya, Resistente. gruesecito. Y estaba hecho añicos, güey. No mames. Pedazos, güey. Pedazos. Se hizo. Ese vaso estaba, o sea, hecho cachitos, güey. Pedacitos muy pequeños. Como si alguien, insisto, lo hubiera agarrado, güey, lo hubiera aventado con una bestia. Con una fuerza, pinche sí, fuerza bestial, güey. Dijo el fantasma, estoy hasta la madre que no tuve una licuadora así. ¡Putos! El bicho. Pinche fantasma, güey. Pinche fantasma pendejo. No, fíjate que realmente Bueno, pero tú qué pensaste que fue, güey. no tengo idea, bro. Cosas inexplicables. Ok. Fíjate que yo, viviendo cerca del panteón, no es la primera cosa que me pasa, güey. Es como tu pan, es tu desayuno. Mi todos pan los de días. cada día, güey. Sí, güey. Eso me impactó porque fue algo físico bastante fuerte, güey. Que una licuadora se rompa así, verla así hecha añicos. Sin dices, que nadie la hubiera sin que tocado. nadie la tocó, dices, a la O verga. sea, ya ni para que digas, güey, que, Dices- que se calentó el motor, tronó todo. Dices, el viento. A menos que fuera la bella aireosa, güey. No creo que haya sido el viento, güey. Porque la neta sí se pasó de verga el pinche fantasma ese. No mames. Pero estoy acostumbrado a esas cosas inexplicables, güey. Desde que llegué a mi casa, güey, o a esa casa en donde vivo cerca del panteón, han pasado un montón de cosas que yo he percibido, que me ha tocado percibir. Golpean en el techo al principio, golpeaban como si pegaran con un martillo, güey. Ah, aquí luego pasaba, Con un güey. martillo aquí, pegaban arriba del techo, güey. ¿Cómo? No sé qué pedo. No mames. De repente dejaron de hacerlo, pero han sucedido más cosas. Yo me acuerdo haber sido niño, tener 11 años, no tan niño, ¿no? Ya veía yo porno, ¿no? Ya no era yo tan niño. güey. Sí, ya me la jalaba, Ya me la jalaba, ¿no? No, bueno, tenía... No salía ni madres, pero ya me la jalaba. tenía- yo me acuerdo... Wicho, tener- por favor. Wicho, tápate los oídos. Tápate los oídos, güey. Me acuerdo haber tenido 11 años, güey, y estar durmiendo. Yo antes dormía con la puerta abierta. Y me acuerdo estar, güey, con una sombra, o sea, levantarme a las 3 de la madrugada y ver a alguien observándome. A la verga. Así, güey, Sí, sí. observarme, güey. Y yo me acuerdo levantarme a la verga, verlo, cagarme del miedo y taparme con la cobija. Porque uno cree que la cobija, güey, es como
Así como, no mames, no, pinche. No, güey. No, el monstruo. No. ¡Ya se tapó, maldita sea! Puta verga. Está como cuando no voy a sacar el pie, güey, de la orilla. No, güey. No, güey. Me va a ganar el El puto monstruo al pie, güey. monstruo se puso en la cobija, güey, vámonos. No. Lo íbamos a poseer, pero no, güey. Se cancela, ya se tapó, Ándale, güey. güey, a Pedro, que ya no vengan, güey, que este güey ya se tapó, güey. Ya se tapó, ajá, güey. Pero bueno, me levanto, güey, me levanto en putiza, güey. Estaba yo todo cagado y cerré la puerta. Desde ahí ya no duermo con la puerta abierta. Pero bueno, estaba yo más morro, güey. Y conforme te van pasando esas cosas, se te empieza a ser tan habitual, güey, que ya pierdes el miedo. Sí, a huevo, ¿no? Realmente he perdido el miedo, güey, porque Hay me una pasan morra. tan seguido. Últimamente tiene como 2 semanas, güey. O más, que me levanto a las 3 de la mañana exactos, güey. Oh, verde, eso le pasó a Benja. sí. Me levanto, güey, me levanto. Sí, güey. Como si alguien estuviera observando. O me estuviera viendo. Checo el pendejo reloj, güey, son las 3. 3 exactas, 3:00, güey. No, o sea, vas a pensar que es mami. Le pasó a Benja, güey. Sí, a mí me ha pasado. Y me Aquí, lo güey. platicó, güey. Aquí me ha pasado, güey. Vete, güey, chaval, vete el podcast. A ver, güey, Pero dinos, ven, güey. dinos, Ya güey. veo tu historia. No, ya que estás. Ale, Dinos, dinos. Ale parándose a las 3 de la mañana en la cocina y una niña y Ale, sigo hola, muy buenas noches, recogiendo las papitas. ¿Qué pedo, niña? No, sí. A toda Aquí. madre, ¿no? Qué buena vida se lleva aquí, ¿no, culera? Sí, sí. Comida gratis, ¿eh? Comida gratis, ¿eh? Ay, qué lista. Sí, a mí yo no lo veía, güey. Yo Lo sientes. lo sentía, Lo güey. sientes, güey. Sí, haz de cuenta, yo duermo me está mi cama, güey, yo duermo del lado izquierdo. Siempre he dormido del lado izquierdo. Y no me gusta mirar a la puerta. No sé por qué, güey, soy mi puto culo, güey. Y siempre... ¿Cómo se llama eso, payaso? Claro. Y siempre duermo viendo pegado a la pared, güey. Dependiendo de qué pared, pero siempre duermo viendo pegado a la pared. Ya se cuenta, güey, que cuando ya nos pasamos, pues, a la parte de arriba de la casa, yo empezaba como que a sentir cosas, güey, literal. Y Paco también una vez vio a una sombra, güey, en una esquina. Y otra amiga vio esa misma sombra en esa misma esquina, güey. Y y así, güey, y ya... Pues sí, yo sentía cosas, pero dijeras tú, me han pasado varias veces que ya no me da, Ya te no me da miedo, güey. Claro. Pero sí, se siente cabrón, güey. Porque aunque tú te quieras dormir, güey, sientes una mirada clavada aquí, güey. Por ejemplo, yo en la nuca, güey, aquí. ¿Alguna vez has estado acostado, güey? Ajá. Acostado en tu cama y alguien se acuesta, o sea, alguien humano, se acuesta. Una vez solo he sentido... ¿Se acuesta a tu lado? No, he sentido que se sientan y que se quieren acostar y en vergüenza me volteo. Digo, ¿qué pedo, qué pedo? Así he sentido yo. Eso sí. Igualmente así he sentido, güey. Igualito que cuando tú estás acostado, normalmente llegas, se acuesta tu mamá, tu hermano, quien quieras, güey. Sientes cómo se sume incluso la cama, o sea, sientes... Porque hace tu El mamá, peso y hace todo, tu güey. mamá, y dices, a huevo, sí. Yo no fui, güey. Dices, a huevo, dices, yo ya estoy acostado. Dices, no, Sí soy yo, ¿no? Dices, no fui yo, ¿no? Sí. O sea, dijeras a mí, sí, no, sí. Ya estaba así, ¿no? Sí, güey, entonces, así he sentido, güey, tal cual. Sí, te entiendo porque me ha pasado, güey. ¿Ves lo que decías de broma del pie, güey? Que lo sacas de la colcha. Yo he sentido que me acarician el pie. Ah, no mames, güey. No, a ese mismo momento no vuelvo O sea, a dormir ver, ahí, güey. Esa es tu historia, güey. Ahorita te van las El fantasma dice, No, yo quiero "Patas". escuchar tu historia, te estoy contando para que te animes, güey, y me cuentes también tus historias. Yo güey. me acuerdo, y eso ya lo escuché, ya lo compartí, güey, en un video con nuestra buena amiga Silvia, güey. Lo pueden ir a ver si Lo pueden ir a ver en YouTube, está como Silvia, no me acuerdo, No, pero busquen a Silvia More, algo así. Ujú. Y, güey, la primera, güey, que me marcó, güey, y que de esa vez, güey, fue así como de, güey, yo, vale madre la escuela, güey, ya no hago tareas a esa hora. Estaba sentado en la sala de la casa, güey, y en ese entonces no había muebles. O sea, en ese entonces había solamente una mesa y silla. Ahorita ya hay como que unos muebles más para allá que para acá. Pero, güey, en aquel entonces yo estaba, güey, ¿qué te gusta, güey? Eran como a las 12, si no mal recuerdo, güey. No eran ni tan de madrugada, creo, güey. Y, güey, claritamente yo terminé de hacer mi desmadre de la tarea, güey. Y claritamente me paro en la silla, güey. Y siento, güey, que alguien me jala, güey, del hombro. Hacia atrás, güey. Yo no volteé, güey. Culo, güey. A huevo, güey. Soy payaso, güey. Me vale verga, güey. El chucho bien marihuano, ¿no? Tú sabías aquí, chicos. No, güey. No mames, güey. Fue así como de me paré, güey.
Si no volteo no me pasa nada. Y así, güey. Lo único que hice, güey, fue salir corriendo y acostarme, güey. Y grité, güey. Me dijo, ¿qué pedo, pendejo? ¿Qué te pasa? Y me desgalaron de la espalda del hombro. ¿Pero qué? Pues no sé, pregunta. Güey, pues no mames, güey. Fue una ¿Quién fue? Una cagadota esa. ¿De quién eres? ¿Que de quién eres? Para los que no saben, Franco Escamilla, ¿no? Googleen, bro. Sabía chiste de quién eres, ¿no? ¿De quién eres? Sí, Y fue cagado, güey. O sea, esa fue una, güey. La otra, güey, fue que aventaban cosas, güey, donde estamos viendo ahorita, güey. A un costado, güey, en la parte trasera del patio. Era un baldío antes, güey. Ok. Ahorita ya hay construcciones, güey, ya hay cuartos y todo el pedo. Y, no mames, güey. Me estaban aventando cosas, güey. O sea, cosas, me refiero a que pues, la gente tiraba basura y cuanta pendejada ahí, güey. Y me subo a ver en una escalera, güey. Y justamente cuando me subo a ver, güey, empiezo a ver, güey, cómo... O sea, no me preguntes, güey, cosas inexplicables, güey. Cómo esas madres, güey, basuras, güey, empezaban a salir volando. Se elevaba solita, güey, del puto monte, güey, a mi patio. Está cabrón, bro. Y no supe nunca qué fue, güey. Es que nunca vas a saber qué fue, güey. Ahorita acordándome de que Ben decía que escuchaba voces, güey. Muchas veces me ha pasado que antes de... O sea, me estoy intentando dormir y me despierta algo que me susurra al oído, güey. No, a mí no me susurra, pero empiezo como que algo en mi sistema, güey. Me hacen un inception y... Oye, tienes que hacer esto, güey, así, güey. No mames, está muy ojete. No, a mí me susurran al oído, güey. Estoy a punto de dormir, ya me voy a jetear, güey. De repente algo me susurra al oído. Y bueno, dirás, bueno, este güey quizá tiene un poco de esquizofrenia. Hay cosas que yo he visto, que yo he percibido. Yo creo que el de mi casa es el que más capacidad tiene de percibir ese tipo de cosas, güey. Pero mis papás también las han escuchado, güey. O sea, 3 locos en una misma Pero casa. eso ya tendríamos que ser todos esquizofrénicos. Ajá. O sea, ya así como que nos internen a todos, ¿no? Ah, sí, a huevo. Ya no estaría normal. Pero también en una ocasión, güey, estar ahí en familia, mis papás y yo, y que tocaran la puerta, güey. No mames. La puerta, güey. Pero pues no hay manera de accesar sin treparte mis rejas, ¿no? O sea, Y... no así, güey. Fue un Que me putazo, dolió. güey. No, verga. Y nosotros a la verga, ¿qué pedo? Pero pues mi papá y yo, pues no somos culos, güey. Salimos A ver, ¿qué show? Salimos a ver qué show, güey. Salimos con una lámpara. Obviamente no había nadie. Sí, güey. No, aguanta, perdón. Ahorita que dijiste eso, güey, me acordé de... Eso, que fluyan las historias, güey, papi. de Paco, güey. Paco tiene una bien cabroncísima, Paco güey. dice que tiene 3 espíritus en su casa, güey. Ah, eso sí, güey. Puede ser. Güey, no más, o sea, yo... Y Paco los ve, güey. Hermano, güey, ya sabes que respeto y todo, güey. Puede ser, güey. Pero, no mames, me han asustado en su casa, güey. Y ese güey quitado de la pena. Así, güey, o sea, estamos... Sí, güey, es mi abuela, güey. Y yo... Vete a la verga, güey, me están espantando. Se vaya a la verga tu abuela, güey. No, güey, no, o sea, no, Sí, no, güey. No es cierto, y me señora. dice, No me vaya a asustar al rato. No, le va a salir caro, tiene que tomar pasaje, güey. Sí, no vas a poder. Sí, ¿cómo, con güey? todo el respeto, güey. Pero le digo, güey, y me dice, ¿la viste? Y yo, ¿cómo madre sabías que te iba a preguntar eso, güey? Dice, por tu cara, güey. Tranquilo, Porque te es mi estás abuela. cagando de miedo, Sí, güey. me dice, tranquilo, es mi abuela. Y yo, gracias, carnal. Solo quería ver a mi abuela si querías un sándwich, güey. No, todo pendejo tú, güey. No, o sea, te digo, hay personas que tienen más capacidad de percibir ciertas cosas que nosotros, güey. Yo no me considero una persona tan perceptiva y aún así, como esa historia es que les cuento, güey, tengo miles desde que llegué a vivir en esa casa, güey. Montones, güey. Montones porque es el pan de cada día, güey. Pasa todo el tiempo. Vivo a 1,5 cuadras del panteón, güey. A la verga. Sí, la carga energética, quieras o no, La sí. carga energética es grande en esa zona, güey. Y hay personas que solamente... Por eso, desde el principio mencioné mente, cuerpo y alma, güey. Hay almas que divagan por alguna razón, Sí. güey, que no conocemos y que están ahí, güey. Que avanzan por todo... ¿Qué fue eso, Chucho? ¿Qué verga, ¿Qué güey? fue eso, Chucho? No, pero... Están tus papás, güey. Sí. Ah, ok. Chucho empezando a debrayar cosas. Chucho, güey, me aprieta el pecho, güey. No, pero en serio, sí pasan muchas cosas que no sabemos qué rollo, no sabemos cómo explicarnos. Así como yo tengo miles de historias, yo me imagino que todos en su familia... En algún punto.
Por lo menos en Latinoamérica. Sí, güey. Sí. Los gringos también, nada más que esos güeyes hacen películas raras, ¿no? Actividad paranormal, Les les pasa llaman. algo y hacen una película esos güeyes, ¿no? La bruja de Blair, así, cosas Los raras. pendejos. Los gringos en vez de ser 40, güey, van a ver qué pedo, güey, y el mexicano chingue su madre, yo me voy a seguir viviendo la vida, güey. Sí, exacto. Uno dice, no mames, lo voy a contar en un podcast, ¿no? Y el gringo dice, no, güey, no. Chucho, lleva a Hollywood mi caso, por favor. Si muero, Chucho, llévalo, por Sí, favor. güey, o sea, son casos... Son casos muy raros. Y sí, o sea, podemos seguir aquí 2 horas más, pero creo que, pues, vamos a ir cerrando esto como de que sí hay cosas muy inexplicables, güey. Hay cosas que, por más que quieras encontrarle una razón lógica, algo de coherencia, algo de razón, güey, no la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas son cosas inexplicables, güey, que se van dando. Es inexplicable, es como, ¿cuándo entenderemos a las mujeres? Bicho, güey. Exactamente. Este muchacho sabe cosas. Este Sí, muchacho... El bicho sabe cosas. Sí, o sea, y creo que, pues, para no alargar más esto, creo que quedaría para otro... Cosas inexplicables. No, mira, a mí me gustaría, güey, que tu audiencia, o los que nos escuchan, les mandaran, o sea, quien quiera, Ajá. puede mandarle sus historias en Instagram. Sí. Para la segunda parte, porque bueno, ahorita en esta primera parte, nosotros hemos contado algunas cosas, hasta de física cuántica les hablamos. Sí, papitos, un poco de todo, un poco de todo. Pero quien esté escuchando y quien le haya pasado este tipo de cosas, no importa el... No importa el contexto, ya sea de miedo, de cosas raras, ¿no? O sea, simplemente queremos cosas inexplicables que tú lo ves y dices, ¿qué pedo? Pero... Cosas que marquen su vida, que digan, la neta no sé qué rollo, no sé cómo explicarme esto. Por más que googleo no encuentro la explicación. Ese tipo de cosas, mándenselas aquí al buen Ben y a Chucho. Claro, tiren DM. A huevo, a huevo. Tírenle DM y sin problema aquí las leemos, las platicamos. Sí, sí. Vaya. Y bueno, ya para cerrar este pequeño espacio de gracias por escucharnos, antes de irnos queremos decirles que el buen punto Isra es un gran diseñador gráfico, que Claro, pueden güey. ir a hacer su material con él. Ya si van de parte de nosotros, ya saben que llevan un pequeño descuento de el 50%, así de que el buen punto Isra y lo pueden ir a seguir. Y tus redes sociales, Alex, si las quieres volver a El decir. buen punto Isra, patrocíname por favor. Bro, Güey, bueno, no te diste cuenta, güey. Pero las cervezas. las patrocinó el buen Claro. punto Isra a huevo, güey. Sí, a huevo. Nada más que buen patrocinador tiene. Vamos empezando humildemente, ¿no? Humildemente. Por ahí poco a poco, día a día, güey. Nada, pues chicos, gracias por escuchar todo el de Braille, los que se quedaron hasta el final. Mis redes sociales son @alepalrip en Instagram. Cualquier cosa de cosas paranormales, pues también. Me encanta platicar de ese tipo de Sí, cosas, bueno. igual que de bichos y animales, como lo pudieron notar en otros podcasts. Y pues muchas gracias por escuchar. Chucha, ¿algo que más que quieras agregar en este No, bello podcast? pues yo lo único que les quiero decir, ya saben, si tienen anécdotas chingonas, güey, que las manden, güey, que las vamos a platicar por aquí, güey. A huevo, a huevo. Y de igual manera, pues que disfruten la anécdota, ¿no? O sea, si les pasa, güey, es como de, güey, no mames, me pasó este día esa cosa, güey. Y la platiquen con la banda, ¿no? Con los amigos. Al final del día el podcast es eso, ¿no? El date cuenta, güey, que es muy sumergido en una plática, güey, que no como quiera se saca, güey. Ah, Es güey. como esa plática entre amigos de, güey, date cuenta, güey, que tu vieja no te quiere, güey. Date cuenta, güey, etc. Sí, sí, a huevo. Recuerden seguirme en mis redes sociales, como Chucho Morales. ¡Que tu vieja no te quiere! Güey, me acordé. ¡Chinga tu madre, Chucho! Gracias por escuchar, adiós. No, pueden seguirme en mis redes sociales si gustan a este humilde servidor. Vamos creciendo día a día, como Chucho Morales en cualquiera de las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, LinkedIn y muchas más. Pero- Grindr y Tinder también tienen, muchachos. Esos Como no, gorditos güey. sexys. No, pero Maldito sea. esa no las ocupo todavía, güey. Es cierto, bebé. Pero bueno, en algún punto puede que caiga. No puedo decir que esa agua no es de beber. El querubín cachondo. Bueno, a mí no. Goloso 69, por favor. Ya saben, chicas, vayan haciendo su perfil para Chucho. Ah, y ya si a mí me quieren seguir, el punto Ben Mendoza, me pueden ir a seguir, el Ben punto Ben Mendoza. Y ya saben, las historias que nos quieran contar de cosas inexplicables, aquí las
recibiremos y cuando venga en la otra oportunidad, dale, la sacaremos en otro podcast. Sin más por el momento, solo agradecer y decirles gracias, que Ale. gracias por estar hasta el final. Gracias, Ale, por venir otra vez. Wicho, ¿algo que quieras agregar? Posiblemente en Cosas Inexplicables parte 2 hablaremos sobre cómo carajos entender a las mujeres o tratar de entenderlas. Es que como dice la canción, güey, no hay que comprenderla solamente. Ay, huevo. hablar. Ajá, ¿algo más que quieras agregar, amiguito? Wicho, ¿Ya vas a trabajar, bicho? tus redes sociales, güey. No tengo redes sociales. El muchacho, aquí apenas estamos empezando. Bueno, sin más por el momento, solo darles gracias y seguir Gracias. aquí otra semana más. Así Qué de que chingón, güey, gracias. nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós, amiguitos, nos queremos. Dile adiós al fantasma. Adiós, fantasma.